Alexio Valdés abrió los ojos a medianoche con el corazón firme y la piel alerta. No se sentó de golpe, no gritó. Escuchó. Otra vez, ese roce. Y después, silencio. Un silencio tan perfecto que parecía ensayado. Usted, si oye algo así en su casa, ¿encendería todas las luces? ¿Llamaría a seguridad sin pensar? Alexio no hizo ninguna de las dos cosas, porque la alarma mental que se le encendió no decía intruso, decía algo más frío. Esto viene de adentro. Deslizó la mano hacia la mesita, no tomó el teléfono primero. Tomó una linterna pequeña, de esas que iluminan como un cuchillo. Se calzó los pies sin hacer ruido y avanzó. El pasillo parecía más largo de lo normal. Una puerta entornada respiraba una línea oscura. La casa, que de día se siente segura, de noche puede volverse un laberinto que lo observa a uno. Alexio sostuvo la linterna baja para que la luz no se delatara en las paredes. Otro sonido, más cerca. No era alguien caminando fuerte, era alguien intentando no caminar. La tela rozando una esquina. Un sollozo que se cortó antes de nacer. Alexio apretó los dientes. El pecho se le puso duro, como si el aire costara más. Avanzó un paso, y luego otro, buscando que el piso no lo traicionara con un crujido. Se detuvo frente a la puerta del cuarto infantil. Ahí, el silencio cambió. No desapareció, se tensó. Como una cuerda lista para romperse. Alexio apoyó la mano en la manija. Escuchó una respiración pequeña, muy pequeña. Y otra más grande, temblorosa, que intentaba esconderse detrás de la primera. No encendió el interruptor del techo. Giró apenas la manija y empujó con cuidado. La puerta abrió lo suficiente para que la linterna entrara como una pregunta. La cama del niño estaba ahí, la cuna a un lado. Todo parecía en su sitio, demasiado en su sitio. Alexio dio un paso dentro y el haz de luz barrió el piso. Entonces lo vio. Debajo de la cama, pegada al suelo como si el suelo fuera la única salvación, había una mujer con los ojos llenos de pánico. Y junto a ella un niño muy pequeño, con la mano aferrada a una manga como si esa tela fuera su última cuerda hacia la vida. El niño no lloraba, no porque no tuviera miedo, sino porque alguien, en algún momento, le enseñó que llorar podía matarlo. La mujer levantó un dedo tembloroso hacia sus labios, suplicando silencio, y Alexio sintió que se le helaba la sangre cuando reconoció quién era. Alexio no levantó la voz, ni un milímetro. Solo bajó la linterna, como si la luz pudiera lastimar. Mirea Santos lo miró desde debajo de la cama con la cara pálida, la frente húmeda, y ese gesto de alguien que ya decidió no pedir ayuda, solo sobrevivir. A su lado, Teo, 2 años, apretaba la manga con una fuerza imposible para un cuerpo tan pequeño. Sus ojos enormes no buscaban juguetes, buscaban salidas. Usted conoce ese tipo de miedo, ¿verdad? El que no hace ruido porque aprendió que el ruido atrae. Alexio se agachó despacio y susurró, apenas, Teo. Solo el nombre, como una cuerda lanzada a la oscuridad. El niño parpadeó una vez, 2, y su respiración tembló, pero no lloró. Mirea llevó el dedo a los labios otra vez, suplicando, como si en la habitación hubiera un oído escondido. Alexio abrió un poco más la puerta para que el pasillo quedara detrás de él, controlado. Con la otra mano, sin apartar la mirada del borde de la cama, tocó el interruptor de una lámpara pequeña. Una luz tibia encendió el cuarto sin gritar. La sombra debajo de la cama se volvió menos profunda, pero no menos peligrosa. Mirea, ¿de quién se escondían? La pregunta salió firme, sin agresión, firme como una auditoría. Mirea negó con la cabeza, los labios le temblaron. Se arrastró hacia afuera como quien sale de un refugio después de una explosión. Primero su mano, luego el hombro, luego el cuerpo entero. Teo no la soltó ni un segundo. Se movían pegados al suelo, como si el aire a cierta altura fuera territorio enemigo. ¿Por qué a esta hora? ¿Por qué Teo no estaba en su cuna? Alexio mantuvo la linterna apuntando a los rincones, no a ellos. Les daba espacio, pero no bajaba la guardia. Mirea tragó saliva. Sus ojos no miraban a Alexio, miraban la puerta, la ventana, el armario, como si cualquiera pudiera abrirse solo. Entonces, con una voz que no era voz, más bien un hilo, repitió. Por favor, no ahora. No le van a creer. Esa frase le erizó la piel a Alexio, porque no sonaba a confusión, sonaba a amenaza conocida,
a alguien que ya le explicó qué pasa cuando uno habla. Alexio respiró una vez, lento, y dejó la linterna sobre el mueble. En ese movimiento vio detalles que no deberían estar ahí. En el piso, una marca húmeda de zapato, fina, como de suela limpia, no de barro. Un olor extraño, un perfume dulce y elegante, ajeno al olor neutro de la casa dormida. Y sobre el mueble, junto a un libro infantil, una pieza de juguete pequeña, brillante, que él jamás compró. Un fragmento de plástico rojo con un borde mordido. La casa estaba hablando en susurros. Alexio se incorporó con calma, esa calma peligrosa de quien ya decidió actuar. Tomó la pieza del juguete entre dos dedos, fría, ajena, como evidencia recién nacida. Miró a Mirea. Ella tembló al verla en su mano, como si ese pedazo de plástico fuera una firma. «Quédense aquí». No fue una orden dura, fue una promesa. «Yo voy a revisar». Caminó hacia el pasillo sin encender más luces. Los pasos los midió, uno por uno. Cada puerta cerrada era una pregunta, cada sombra, una posible respuesta. Se acercó a la entrada de servicio. La manija estaba en su lugar, pero el aire cerca de ella olía a calle nocturna, a metal tocado hace poco. Y entonces escuchó algo que no provenía de ninguna persona. Un clic, corto, preciso, como el sonido de un teclado de código presionado en la oscuridad. Alexio se quedó inmóvil, con el cuerpo entero convertido en oído. El clic se repitió, 2 veces más, desde algún punto de la casa. No era un accidente, era un mensaje. Y mientras él sostenía el silencio como un arma, detrás, en el cuarto infantil, Teo soltó un sonido mínimo, un gemido ahogado. Y Mirea murmuró algo que Alexio alcanzó a escuchar solo por una palabra que cambia todo cuando aparece en una familia. Inés. Inés. Esa sola palabra se quedó colgando en el aire como una gota de hielo. Alexio no reaccionó con rabia, reaccionó con precisión. Volvió al cuarto infantil sin hacer ruido, cerró la puerta detrás de él y antes de decir nada, miró a Teo. El niño tenía el cuerpo rígido, la mirada clavada en la oscuridad del pasillo, como si allá afuera hubiera una figura que solo él podía ver. Alexio se agachó hasta quedar a la altura del pequeño. No lo tocó de inmediato. Primero le habló con un tono bajo, estable, de esos que ordenan el caos sin necesidad de gritar. «Estás conmigo». 2 palabras. Un ancla. Teo parpadeó y tragó saliva. Seguía sin llorar. Eso, más que cualquier huella, le confirmó a Alexio que el miedo no era nuevo. Mirea, aún en el suelo, tenía las manos apretadas contra su pecho. Sus labios temblaban como si pelearan contra un recuerdo. Alexio la miró con calma, pero con esa calma que pesa. «No voy a preguntar lo mismo 2 veces esta noche. Solo necesito una cosa. ¿La escuchaste o la viste?» Mirea negó, y luego asintió, como si ambas respuestas fueran ciertas. «Escuché la puerta, con código». La voz se le quebró. No fue una llave. Fue como quien entra a su propia casa. ¿Le ha pasado sentir que lo más peligroso no es un desconocido, sino alguien que sabe dónde están sus cosas y sus debilidades? Si está de acuerdo, dígame en comentarios. ¿Usted también cree que la traición se reconoce por lo silenciosa? Alexio se incorporó. Tomó a Teo en brazos con una suavidad inesperada en un hombre acostumbrado a números y mandos. El niño se aferró a su cuello, pero sin soltar la manga de Mirea. Era como si su corazón necesitara 2 puertas cerradas para sentirse seguro. Los llevó a un cuarto interior, pequeño, sin ventanas, donde guardaban medicinas y documentos familiares. No era una bóveda, pero esa noche se convirtió en refugio. Alexio cerró y por primera vez activó un seguro adicional. La casa no debía saber que él sospechaba de la casa. Luego, solo en el pasillo, avanzó hasta el panel de alarma. El aire estaba frío, con ese olor metálico que deja la electricidad cuando algo está encendido fuera de lugar. La pantalla no estaba apagada, estaba en un modo tenue, casi invisible. Alexio acercó la linterna y vio letras pequeñas, discretas, como un secreto escrito con educación. Servicio nocturno. Un clic sonó otra vez, no desde el panel, desde un punto más lejos, como si alguien hubiera presionado un botón en otra parte y luego se hubiera quedado quieto, escuchando si él mordía el anzuelo. Alexio no corrió. Sacó el teléfono, puso la cámara sin flash y grabó la pantalla. Luego tocó el historial. Sus dedos se detuvieron un instante, porque allí, en una lista fría de horas y accesos,
aparecía una entrada de esa misma noche. Código maestro. Código maestro. Alexio sintió la presión en el pecho, pero su rostro siguió siendo una pared. El código maestro solo lo tenían dos personas, él y su hermana. La casa volvió a guardar silencio, un silencio tan pulido que parecía la sonrisa de alguien que nunca se despeina. Entonces el teléfono de Alexio vibró una sola vez, como un golpe al corazón. No era un número desconocido. Era un hombre que en su pantalla se veía impecable, familiar, casi cariñoso. Inés. Y antes de que él pudiera decidir si contestar, del otro lado de la casa sonó algo aún peor que cualquier paso. Un timbre suave, breve, como si alguien acabara de llegar, sin tener que forzar ninguna puerta. El timbre volvió a sonar, suave, educado, como si la noche fuese un horario de oficina. Alexio miró la pantalla del teléfono. Inés seguía brillando ahí, impecable, como un sello familiar estampado sobre una amenaza. No contestó. Apretó silencio y guardó el móvil en el bolsillo, como quien guarda un cuchillo sin sacarlo todavía. Caminó hacia la puerta principal con la linterna baja y el oído abierto. El mármol bajo sus pies estaba frío. Cada paso parecía sonar demasiado, como si la casa quisiera delatarlo. Antes de llegar, se detuvo frente al espejo del recibidor. En otro contexto sería un espejo de lujo. Esa noche fue un recordatorio. La imagen puede ser perfecta y aún así ocultar veneno. El timbre sonó por tercera vez y luego un roce del otro lado. Pela, un gesto mínimo, como alguien acomodándose el saco antes de entrar. Alexio miró hacia la cámara del intercomunicador. La pantalla tardó un segundo en encender. Ese segundo fue un abismo. Y ahí estaba ella. Inés, con el cabello ordenado, el maquillaje intacto, una sonrisa calibrada para tranquilizar a cualquiera. Parecía una visita de madrugada por preocupación. Pero sus ojos no tenían sueño, tenían cálculo. Y eso, a esa hora, es un delito sin sangre. Usted dígame, ¿qué haría si viera a alguien tan familiar en su puerta a medianoche? ¿Le abriría por costumbre o se quedaría helado como Alexio? Él no abrió, no preguntó ¿qué haces aquí? Preguntó lo único que importaba. ¿Por qué estás usando el código maestro? La sonrisa de Inés no se rompió, solo se afinó. En la pantalla, ella ladeó la cabeza con una delicadeza teatral. Alexio, no uses ese tono. Vine porque... me llamó la alarma. Su voz era tibia, su mensaje, un hielo envuelto en terciopelo. Me dijeron que hubo movimiento. Quise asegurarme de que Teo estuviera bien. Alexio sintió cómo el nombre de su hijo, en boca de ella, sonaba como una llave girando. No respondió con emoción, respondió con distancia. La alarma no te llama, la alarma registra. Hubo un microsegundo, un parpadeo. Inés mantuvo la sonrisa, pero su mandíbula se tensó, apenas. La máscara perfecta tuvo una grieta del tamaño de una uña. ¿Vas a abrirme o vas a hacer un drama?, dijo con una risa suave, casi familiar. Luego bajó la voz, y esa bajada fue el verdadero golpe. No te conviene tener problemas de noche, Alexio. La gente se asusta. La gente habla. Ese fue el momento en que la casa pareció hacerse más fría. Porque esa frase no era una invitación, era una advertencia. Y si usted sintió un escalofrío, escríbalo. Yo también lo sentí. Porque el cuerpo reconoce el peligro antes que la mente lo acepte. Alexio desactivó el audio. No más palabras, solo imagen. Y entonces vio algo detrás de ella, en el reflejo del vidrio exterior. Una figura a un costado, fuera del cuadro, esperando. No era un vecino curioso. Era alguien quieto, entrenado para no moverse. Inés no estaba sola. Alexio retrocedió un paso y sin girarse, marcó con el pulgar un número preguardado. No seguridad de uniforme, no patrullas que hacen ruido. Un contacto discreto, interno, de confianza real. La llamada conectó sin sonido. Alexio susurró apenas. Activo protocolo. Ahora. Volvió al intercomunicador. Inés estaba ahí, paciente, como quien sabe que el tiempo juega a su favor. Y de pronto levantó la mano y mostró algo pequeño frente a la cámara. Una pieza roja de juguete, idéntica a la que Alexio había encontrado en el cuarto. La sostuvo como un guiño, como una prueba de que había estado donde no debía. Teo deja juguetes por todos lados, dijo Inés sonriendo. A veces se pierden, a veces alguien los encuentra. Alexio apretó los dientes, no por rabia, por control, porque entendió lo peor.
Esto no era una visita, era una demostración. Y desde el cuarto interior, a través de la puerta cerrada, se escuchó un sonido mínimo. El gemido ahogado de Teo. Como si el niño supiera que el lobo estaba en la entrada. Alexio apagó la pantalla del intercomunicador y caminó hacia el cuarto interior como si cargara un vaso lleno, sin derramar una sola emoción. Al abrir, el aire olía a medicamento y papel viejo. Mireia estaba sentada en el suelo con Teo contra el pecho. El niño tenía la mejilla pegada a su cuello, y aún así sus ojos seguían abiertos, vigilantes, como si la inocencia hubiera aprendido a ser guardia. Alexio se arrodilló. Le habló a Teo primero, despacio, con esa voz que no promete cuentos, promete seguridad. Estoy aquí, nadie te saca. El pequeño no respondió con palabras, respondió apretando más fuerte, y ese gesto, tan simple, dolía como una verdad. Luego Alexio miró a Mireia. En sus pupilas había culpa y terror mezclados, como agua sucia. No abras, susurró ella, sin aire. Si abre, no va a ser un robo. Es otra cosa. Y sus dedos temblaron al decirlo, como si hasta la frase pudiera delatarla. ¿Usted siente la presión en el pecho? Porque aquí el lujo no sirve de nada. Aquí manda el miedo. Y el miedo tiene nombre y apellido. Alexio salió y volvió al recibidor. En el intercomunicador, Inés seguía ahí, perfecta, paciente, con esa sonrisa de porcelana que no se rompe aunque la verdad le golpee. Alexio activó el audio solo lo necesario, como quien abre una rendija, no una puerta. Vete, dijo él, sin gritar. Ahora. Inés soltó una risa breve, controlada. ¿Así me recibes? Pensé que te alegraría ver a tu familia. Y entonces, con un movimiento mínimo, bajó la voz hasta convertirla en cuchillo. No hagas que esto sea más grande. Hay gente que se pone nerviosa. Y cuando la gente se pone nerviosa, comete errores. Alexio sintió que le ardía la nuca, pero no le dio ese placer. Ya es grande, solo que tú aún no lo aceptas. Inés inclinó la cabeza, como si evaluara una pieza de ajedrez. Teo necesita estabilidad, Alexio, y la estabilidad se documenta. La palabra documenta cayó pesada, legal, fría. ¿Quieres que mañana haya visitas, reportes, auditorías externas? A veces, por proteger, uno termina exponiendo. Y ahí la máscara dejó ver los colmillos. No le preocupaba a Teo, le preocupaba el control. Algo se movió afuera, apenas. La figura a un costado cambió de postura. Un roce de suela en el cemento. Alexio lo escuchó incluso desde dentro, porque ya estaba escuchando como se escucha cuando uno protege a un hijo, con el alma entera. Sin mirar atrás, Alexio tocó su teléfono. Un mensaje corto al contacto discreto. No entren, solo observen, grabación y placas. Su estrategia era una trampa lenta, no un escándalo. Inés volvió a mostrar la pieza roja de juguete frente a la cámara. Teo es descuidado, dijo con dulzura falsa. Cualquier cosa puede desaparecer, cualquier cosa puede aparecer en manos equivocadas. Alexio apretó la mandíbula. Deja eso en la puerta, ordenó. Inés lo miró un segundo, y lo hizo. Bajó la mano fuera de cámara. Luego se oyó un golpecito suave, casi cariñoso, como quien deja una flor. Y sonrió otra vez. Hablamos mañana, descansa. Después dio un paso atrás. La figura a su lado también se movió. Y la noche, por fin, recuperó silencio. Pero cuando Alexio abrió apenas para recoger la pieza, no encontró solo plástico. Había también un sobre blanco, sin sello, como si la casa misma lo hubiera escupido. Dentro, una sola hoja con una frase impresa, limpia, formal. Protocolo de custodia preventiva. Las manos de Alexio no temblaron. Sus ojos sí cambiaron. Se volvieron más oscuros, más exactos. Cerró la puerta. Volvió al panel de alarma y esta vez no miró solo el historial. Buscó usuarios, permisos, accesos remotos. La pantalla mostró una línea que no debería existir a esa hora. Alta de proveedor, servicio nocturno, aprobado. Aprobado. ¿Aprobado por quién? Y justo entonces, desde el cuarto interior, se escuchó un sonido pequeño. Teo golpeó la puerta con los nudillos, una vez, como pidiendo aire. Y del otro lado, el teléfono de Alexio vibró con una notificación bancaria. Transferencia programada, autorizada. La notificación bancaria iluminó la pantalla como un relámpago silencioso. Transferencia programada, autorizada. Alexio la leyó sin pestañear,
pero por dentro sintió esa punzada que no es miedo, es claridad. Alguien estaba moviendo piezas con su nombre, con su empresa, con su vida. Y lo hacía con la calma de quien se cree dueño del tablero. No canceló la transferencia en ese instante. No todavía. Lo primero fue capturarla. Captura de pantalla, hora exacta, referencia y un detalle que casi nadie mira, el origen del dispositivo autorizado. El lujo no te salva, los metadatos sí. Volvió al cuarto interior. Mirea seguía con Teo, meciéndolo sin arrullo, solo con respiración. Alexio abrió una botella de agua y se la acercó. Ella la tomó con manos frías, como si el plástico quemara. Teo, en cambio, estiró una manito hacia la linterna que Alexio llevaba y la apretó contra su pecho. Un objeto simple convertido en talismán. «Necesito que me mires», dijo Alexio a Mirea. Su tono no era duro, era urgente de manera contenida. «Esta noche alguien entró con código, y mi hermana vino a la puerta con pruebas en la mano. Eso no se improvisa. ¿Cuánto tiempo llevas con esto encima?» Mirea cerró los ojos. 2 segundos. Como si el cuerpo se preparara para una caída. «No sé», murmuró. «Porque empieza pequeño. Un comentario, una llamada, un solo hazlo y ya». Tragó saliva. «Y luego un día te das cuenta de que te están mirando incluso cuando no los ves». Alexio sintió el golpe en el estómago. Miró a Teo. El niño se encogió al oír el crujido de una bolsa de plástico que alguien dejó en el pasillo. Ese reflejo no se aprende en un día. «¿Por qué, Teo?», preguntó Alexio, directo. Mirea tembló. «Porque un niño no denuncia. Porque un niño es una cuerda». Se le quebró la voz. «Y conmigo tienen mi pasado, papeles, una deuda, algo que me puede borrar. Me dijeron, si hablas, no solo te vas, pierdes a Teo». ¿Está entendiendo la forma del horror? No es un ladrón buscando joyas. Es alguien buscando poder con el mínimo ruido posible. Si usted también odia esa clase de control, déjelo en los comentarios. Nadie toca a un niño. Alexio se levantó y salió al despacho, donde el silencio olía a cuero y tinta. Abrió su laptop sin encender la luz del techo. Luz mínima, ruido mínimo. Como si estuviera jugando el mismo juego pero con otra moral. Primero, registros de la empresa de alarmas. Usuarios con permisos, altas y bajas, contratos de mantenimiento. Encontró un proveedor nuevo aprobado semanas atrás, servicio nocturno de alarma. El nombre del proveedor sonaba correcto, demasiado correcto. La dirección era un apartado postal, el teléfono un número desviado. Luego, cuenta corporativa. Pequeños cargos recurrentes con conceptos similares, casi invisibles en el mar de gastos. Pagos que parecían rutina. Pagos que eran, en realidad, el peaje de una infiltración. Alexio abrió un archivo de accesos a la casa. La puerta de servicio se activó 3 noches en el último mes a horas imposibles. Ninguna alarma, ninguna llamada. Todo normal. Normalidad construida. El pecho se le puso pesado, pero su mente se afiló. Llamó a su abogado por un canal cifrado. No le pidió escándalo, le pidió estructura. Necesito auditoría interna y un notario disponible. En silencio. Mientras tanto, en el pasillo, el reloj conocía el tiempo. Tac, tac. Cada segundo era una amenaza con traje elegante. Alexio volvió a Mirea. «Mañana vas a actuar normal», dijo, y al decirlo se sintió cruel, pero era protección. «No te van a sacar del tablero hoy, te van a observar. Yo también». Mirea lo miró como si quisiera creer, pero la fe le dolía. Teo apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez en horas cerró los ojos un instante, hasta que un sonido mínimo lo devolvió al miedo. El clic de un teclado, otra vez, desde alguna parte de la casa. Alexio giró la cabeza, la piel se le tensó. Ese clic no era de la alarma, venía de más cerca, de adentro. El clic volvió a sonar, y esta vez Alexio no dudó, no venía del panel. Venía de un lugar que no debería emitir ningún sonido a esa hora. Un lugar doméstico, inocente, y por eso mismo aterrador. La cocina. La casa de noche tiene otro olor. Metal frío, madera dormida. Un perfume que se queda pegado aunque nadie lo vea. Alexio caminó sin encender luces, con la linterna lista y la respiración medida. Detrás, Mirea apretó a Teo contra el pecho. Él abrió los ojos al instante,
como si su cuerpo supiera el idioma del peligro antes que el cerebro lo traduzca. Alexio llegó a la puerta de la cocina y se detuvo. Escuchó. Un sonido mínimo, casi ridículo. El roce de un cajón apenas movido. Y luego, silencio. Ese silencio bien educado que solo tiene alguien que sabe exactamente qué hace. Alexio empujó la puerta. La linterna barrió el mármol, el acero, el brillo de una cafetera que parecía un animal dormido. Todo estaba impecable, demasiado quieto. Pero había una señal. La bolsa de pan, cerrada con un broche plástico, estaba abierta. El broche, mal colocado. Como si una mano apresurada hubiera tenido que reconstruir el escenario. Y en la isla central, un objeto diminuto que no debería estar ahí. Una llave USB negra apoyada sobre un paño blanco. Un punto oscuro sobre un pedestal limpio. Una ofrenda. ¿Quién deja un regalo así en una cocina? No es olvido. Es mensaje. Es, puedo entrar donde quieras. Alexio tomó el USB con cuidado, usando el paño como barrera. Lo giró. En un costado había una inicial grabada con láser. Y el aire se le volvió más pesado. Pero su rostro siguió quieto. No le daría el placer de verlo temblar, ni aunque la amenaza le estuviera respirando en la nuca. Volvió al despacho con el USB guardado como evidencia. No lo conectó a su laptop. No iba a tragarse un anzuelo digital en su propia casa. Llamó al especialista de ciberseguridad de su confianza. 2 frases, nada más. Me dejaron un dispositivo. Lo quiero aislado. Ahora. Sin nombres, sin drama, solo acción. Cuando colgó, sintió una presencia en el pasillo, no una sombra visible, algo peor. La sensación de que lo observaban desde un punto ciego. Alexio apagó la linterna un segundo y se quedó completamente quieto, escuchando. Un suspiro. Suave. Contenido. No estaba solo. Encendió la linterna de golpe hacia el corredor lateral. Nada. Pero en el marco de una puerta vio algo que le quemó la vista. Una huella húmeda, reciente, como la de un zapato limpio. De nuevo, el mismo patrón. La misma visita invisible. Regresó al cuarto interior. Mirea lo esperaba con los ojos rojos y Teo con la cabeza levantada, atento al sonido de sus pasos. Cuando Alexio entró, el niño se relajó apenas. Ese apenas era un tesoro. Alexio se agachó junto a ellos. Hoy no duermen aquí, susurró. Nos vamos a mover. No explicó a dónde. En ese momento, explicar era regalar información a la casa. Mirea abrió la boca, pero no salió sonido. Sus manos temblaban. ¿Y si...? No terminó la frase. No podía decir si se lo llevan, porque eso le rompía el alma. Alexio la miró directo. No se lo llevan. Su calma era una muralla. Pero necesito que hagas algo por mí. Mañana cuando todos estén despiertos, quiero que me digas cada detalle. Los sonidos, el olor, la hora, lo que viste en el piso, todo. Mirea bajó la mirada y asintió muy despacio. Teo, como si entendiera la promesa, tocó la solapa de Alexio con los dedos y luego se escondió en el cuello de Mirea. El niño era un radar. No hablaba, pero marcaba dónde estaba lo seguro. La madrugada empezó a ceder. El cielo se aclaró por una rendija, y con la luz llegó una trampa nueva. Lo normal volvía, y con lo normal, la gente que finge no saber. A las 7 en punto sonó el timbre. Esta vez no fue suave. Fue largo, insistente, oficial. Alexio miró la pantalla del intercomunicador y sintió el pulso golpearle en la garganta. En la puerta había 2 personas con carpetas y chalecos discretos. No eran vecinos, no eran amigos, eran autoridad. Y una de las carpetas tenía un encabezado que Alexio reconoció incluso desde lejos. Medida cautelar. La mañana entró con una luz pálida, pero el aire seguía oliendo a noche. Alexio no abrió de inmediato. Observó por la cámara, midió los gestos, leyó los cuerpos. 2 personas con carpetas, expresión seria, postura de cumplimos órdenes. La clase de visita que no llega por casualidad. Detrás, en el cuarto interior, Mirea apretó a Teo más fuerte. El niño, como si entendiera el peso de las palabras sin escucharlas, volvió a tensarse. No lloró. Solo buscó la manga de Mirea con esa mano pequeña que ya había aprendido a esconderse. Alexio respiró una vez. Lento. Controlado. Luego abrió solo la rendija necesaria, con la cadena puesta.
El metal de la cadena se sintió frío, como una advertencia. «Buenos días, señor Valdés», dijo la mujer mostrando una credencial. Su voz era correcta, sin crueldad, pero tampoco con compasión. «Traemos una medida cautelar urgente relacionada con el menor». Alexio no discutió, no se exaltó. Solo miró la carpeta sin tocarla todavía. «¿En qué consiste?», preguntó como si estuviera revisando un contrato. El hombre carraspeó. «Debemos verificar el estado del niño y las condiciones del hogar. Hay un reporte de riesgo. Se solicita una evaluación inmediata». Reporte de riesgo. Dos palabras que, en boca equivocada, pueden destruir una vida. ¿Se da cuenta del mecanismo? No necesitan entrar con violencia. Les basta con un papel para convertirlo a usted en sospechoso dentro de su propia casa. Si eso le indigna, déjelo escrito. Los niños no se usan como arma. Alexio extendió la mano y tomó la carpeta con 2 dedos, como si fuera contaminada. Leyó sin mover un músculo del rostro, pero cada línea le golpeaba por dentro. Se hablaba de inestabilidad, de fallas de seguridad, de personal no confiable. Y allí, como un veneno puesto con letra bonita, una frase. Presunta exposición del menor a intrusiones nocturnas. Alexio levantó la vista. ¿Quién presentó esto? La mujer dudó un instante, solo un instante. Consta como solicitante una familiar preocupada. Familiar preocupada. Qué manera elegante de decir, alguien que sonríe en público y muerde en privado. Alexio cerró la carpeta. El menor está bien. No autorizo que pase nadie sin mi abogado presente. El hombre dio un paso hacia adelante, apenas. Señor Valdés, la medida está vigente. Si usted obstruye, puede empeorar su situación. Ahí estaba el gancho. Empujarlo a perder el control para que su reacción fuera la prueba. Alexio no mordió. Sacó el teléfono con calma y mostró un mensaje en pantalla. Abogado en camino. Luego miró al hombre a los ojos, tranquilo. Yo no obstruyo, yo registro. Usted también debería. Hubo un silencio pesado. En la entrada, la casa parecía contener la respiración. Desde adentro, Teo golpeó la puerta del cuarto interior una vez, suave. Ese sonido mínimo atravesó el pasillo como un latido. La mujer lo escuchó y su mirada se desvió hacia el interior, instintiva. Alexio notó ese microgesto. Lo guardó. Todo gesto cuenta. Necesitamos ver al niño ya, insistió el hombre. Alexio no se movió. Lo verán cuando llegue mi abogado. Mientras tanto pueden esperar aquí, afuera, con la puerta abierta si quieren, para que quede constancia de que yo no escondo nada, pero tampoco entrego a mi hijo al miedo de otro. La mujer apretó los labios, y entonces miró otra vez la carpeta, como buscando respaldo en el papel. Hay un punto adicional, dijo bajando la voz. Se menciona a la ama de llaves. Se solicita identificarla y tomar declaración. En el cuarto interior, Mireia se quedó helada. Teo enterró la cara en su cuello. Alexio sintió que el mundo se afinaba, como si todo se volviera una línea recta hacia un solo objetivo: quebrar a Mireia para quedarse con Teo. Y en ese instante, el teléfono de Alexio vibró con una llamada entrante. Un nombre en la pantalla, brillante, familiar, venenoso. Inés. Alexio miró a los 2 funcionarios. Miró la puerta interior donde respiraba su hijo, y volvió a mirar la llamada como si fuera una mano extendida desde la sombra. No contestó. Todavía. Pero en la carpeta, al final, vio lo que necesitaba para confirmar la jugada. Una firma elegante, y debajo, el nombre completo de la solicitante. Inés Valdés. La firma de Inés parecía escrita con perfume. Elegante, limpia, sin manchas, como si el papel pudiera lavar la intención. Alexio cerró la carpeta y la sostuvo contra el pecho un segundo, no por emoción, sino para que nadie la arrancara. Luego miró a los funcionarios con una cortesía firme, de esas que no permiten empujones. Mi abogado llega en minutos. Si desean, puedo llamar a la central para confirmar su identidad. Mientras tanto, nadie cruza esta puerta. El hombre apretó la mandíbula. La mujer bajó la mirada hacia su tablet, como si buscara una grieta por donde entrar. Alexio vio esa microbúsqueda y entendió. No venían por verificar, venían por provocar. En el pasillo, el aire estaba tenso como una cuerda. Y desde el cuarto interior, Mireia susurró algo que Alexio escuchó como quien escucha una confesión en un templo. Van a decir que yo soy el peligro. Teo, sin abrir la boca, señaló con el dedo hacia el recibidor.
No entendía papeles ni firmas, pero su cuerpo detectaba la vibración de la amenaza. Se aferró a Mirea con una desesperación silenciosa. Alexio se agachó y le habló a Teo con una suavidad que contrastaba con el mármol y el acero. «Mírame». El niño lo miró. «Respira conmigo». Alexio hizo una inhalación lenta. Teo la imitó, torpe, chiquito, valiente. Ese momento fue una isla tibia en un mar frío. ¿Ve por qué los niños son el centro de todo? No por su fragilidad, sino por su verdad. Ellos no fingen. Ellos tiemblan donde hay mentira. La puerta sonó de nuevo, no por el timbre, por un golpe suave, profesional, de alguien que cree tener derecho. Señor Valdés, necesitamos proceder. Alexio levantó la mano sin agresión. Procederán con testigos. Tomó el teléfono y por primera vez contestó la llamada de Inés, pero no se la llevó al oído. Activó el altavoz. La voz de Inés inundó el recibidor con una dulzura de terciopelo. «Alexio, por fin. Me estaba preocupando». Alexio miró a los funcionarios mientras respondía. «Estoy con una visita oficial. ¿Tú los enviaste?» Una pausa minúscula. Inés sonrió desde el otro lado de la línea. Se notaba en el tono. «Yo solo pedí protección para mi sobrino. Si la casa es segura, no tienes nada que temer». Esa frase suena razonable, hasta que uno escucha el veneno escondido. Porque protección, en su boca, significaba control. «¿También pediste que mencionaran a mi ama de llaves?», preguntó Alexio con la voz tan tranquila que daba miedo. Inés suspiró, como si cargara una tristeza elegante. «Alexio, con todo respeto, la gente humilde a veces toma decisiones desesperadas. Tú confías demasiado». Mirea se llevó una mano a la boca. Teo apretó su manga como si la estuvieran jalando desde afuera. «Si usted está sintiendo rabia, no está solo. Porque aquí se está usando el clasismo como arma, el lujo acusando a la pobreza para limpiar su propia suciedad». Alexio bajó la voz un grado. «Deja de hablar de Teo como si fuera un expediente». Inés se rió, suave. «¿Expediente? No, es familia. Y la familia se cuida. Incluso de ti, si hace falta». Entonces Alexio hizo algo que cambió el ritmo del juego. Abrió el historial del panel de alarma en el teléfono con la grabación de la noche. Lo mostró a los funcionarios sin decir aún qué significaba. Luego miró al altavoz. «Tú dijiste que la alarma te llamó, pero la alarma registra. Y anoche, alguien usó el código maestro». Silencio. Un silencio breve, pero denso. Inés recuperó la voz con rapidez. «Puede ser un error del sistema. Por eso están ahí. Para revisar. No exageres». Alexio no discutió. Solo dijo: «Perfecto. Revisemos». Y miró a la mujer de la credencial. «Quiero que conste, mi hermana tiene acceso, y hoy ustedes están aquí por un reporte firmado por ella». La mujer tragó saliva. El hombre frunció el ceño, incómodo. Algo en la normalidad empezó a moverse. Entonces, desde afuera, se escuchó un motor detenerse y una puerta de auto cerrarse. Pasos, rápidos, decididos. El abogado de Alexio llegaba. Pero junto con esos pasos hubo otros, más suaves, más numerosos, como si alguien más hubiera venido a presenciar el show. Alexio miró la cámara del portón y vio un vehículo elegante estacionándose detrás del abogado. Del auto bajó Inés, impecable, con una carpeta en la mano y una sonrisa lista para el público. Y Alexio entendió. Esto no era una inspección, era una emboscada. Inés caminó hacia la entrada como si el jardín fuera una alfombra y el sol de la mañana una lámpara puesta solo para ella. No levantó la voz, no corrió, no mostró prisa. Esa serenidad era su arma, la calma de quien se presenta como salvadora mientras ya viene con la sentencia escrita. El abogado de Alexio, con traje oscuro y maletín, llegó un paso delante. Tocó el timbre una sola vez. Correcto. Detrás, Inés levantó la mano y saludó a los funcionarios con una sonrisa de «yo ya los conozco». Un teatro perfecto montado en la puerta de una casa que todavía olía a miedo. Alexio abrió con la cadena puesta y salió apenas lo suficiente para recibir al abogado. El metal de la cadena volvió a sonar. Corto, frío. Un recordatorio de límites. «Señor Valdés», dijo el abogado bajando la voz.
Ya vi el documento. Es agresivo. Inés se inclinó para que su perfume entrara antes que ella. Dulce, elegante, ajeno, el mismo perfume de la noche. Alexio lo reconoció y sintió una punzada en la nuca. Inés lo miró como quien mira a un hombre que aún no sabe que está cercado. Alexio, dijo ella con ternura fabricada. ¡Qué drama, tan temprano! Solo quiero ver a Teo. Es mi sobrino. Usted ya conoce esa clase de ternura, ¿verdad? La que no busca abrazar, busca registrar. La que no pregunta por el niño, pregunta por el control. Alexio no discutió en la puerta. Se hizo a un lado lo mínimo para que el abogado entrara primero. Luego cerró, dejando a Inés afuera todavía. Eso fue un golpe silencioso. Una negación sin gritos. Inés sonrió, pero sus ojos se endurecieron. No vas a impedirlo. Hay una medida, y hay 2 personas aquí para hacerla cumplir. Señaló con delicadeza hacia los funcionarios, como si estuviera señalando flores en un jarrón. Alexio miró a la mujer de la credencial. Mi abogado está presente. Ahora sí, procedamos con exactitud. Los funcionarios entraron con cuidado, pero el ambiente cambió. Ya no era autoridad frente a un hombre solo. Ahora había testigo, estructura, reglas. Inés frunció apenas el ceño. Detestaba el orden cuando no lo controlaba ella. Quiero ver al niño, insistió elevando la voz lo justo para sonar preocupada, no agresiva. En el pasillo, Teo escuchó, y el cuerpo del niño respondió antes que la razón. Se pegó a Mirea con un temblor que parecía eléctrico. Mirea lo apretó, intentando que el temblor no se notara, pero Alexio lo vio todo, y los funcionarios también. La mujer de la credencial miró a Mirea, luego al niño. Necesitamos confirmar identidad y condiciones, dijo, pero su tono ya no era tan seguro. Porque un niño que tiembla no es un dato, es una alarma humana. Inés avanzó un paso, como si el pasillo le perteneciera. Teo, mi amor, dijo con una dulzura excesiva. El niño giró la cara y escondió la mirada en el cuello de Mirea. No quería verla, no quería oírla. Ese rechazo silencioso fue un golpe, y por un segundo, Inés perdió la sonrisa. Solo un segundo. Pero ese segundo, si usted lo mira de cerca, es donde se asoma el monstruo. Alexio se acercó y se colocó entre Inés y Teo, no como un muro violento, como un límite definitivo. No lo toques, dijo sin elevar la voz. Inés levantó las manos en señal de inocencia. ¿Ves? Esto es lo que digo. Está alterado. Algo pasó aquí. Sí, respondió Alexio. Pasó. Y miró al abogado. Muéstrales. El abogado abrió su maletín y sacó impresiones. Capturas del panel de alarma, registros de acceso, el código maestro de la noche, la notificación bancaria de la transferencia programada y el documento Protocolo de Custodia Preventiva, dejado en la puerta como amenaza envuelta en formalidad. Los funcionarios bajaron la mirada. Leían. Y mientras leían, la casa parecía encogerse. Porque el papel, por primera vez, estaba del lado correcto. Inés se adelantó, rápida, intentando tomar una hoja. Esto es manipulación. Alexio tiene recursos. Puede falsificar. ¡Alto!, dijo la mujer de la credencial, y su voz, por primera vez, sonó firme contra Inés. Señora Valdés, no intervenga. Inés se quedó inmóvil. Su máscara volvió, pero ya tenía una mancha. Alexio respiró lento. Yo no vine a llorarles. Vine a mostrarles una cadena. Y esa cadena empieza con un acceso nocturno, autorizado con el código que solo 2 personas poseen. Inés sonrió, pero ahora era una sonrisa filosa. ¿Me estás acusando? Alexio la miró directo. Estoy preguntando, y estoy registrando. Y en ese momento, el teléfono del abogado vibró. Un mensaje entrante del especialista de ciberseguridad, con una sola línea que hizo que la sangre se le fuera a Alexio a los pies. USB contiene archivo. Lista de accesos más ruta de pagos. Nombre interno del proyecto, Control Hogar. El mensaje del especialista quedó encendido en la pantalla del abogado como una bengala en medio del pasillo. Lista de accesos más ruta de pagos. Proyecto, Control Hogar. Por un segundo, Alexio sintió una punzada de alivio, casi peligrosa, como si el monstruo, al fin, hubiera dejado una huella con nombre. Inés lo vio también, y ahí ocurrió algo que usted debe observar con atención. No se puso nerviosa, se puso más perfecta. Enderezó la espalda, ajustó la carpeta en su brazo y dejó caer una lágrima exacta, de las que no corren, solo brillan. La lágrima no era dolor,
Era estrategia. ¿Ven?, dijo con voz suave, mirando a los funcionarios. Él encontró un USB misterioso en su cocina y ahora habla de proyectos ocultos. Yo no quiero acusarlo, pero esto no es normal. Teo no puede estar en medio de estas cosas. Alexio no alzó la voz. La calma le sostuvo la mandíbula. Ese USB lo dejaron dentro de mi casa. Eso es lo que no es normal. La mujer de la credencial dudó. Se notó en el gesto mínimo de su mano sobre la carpeta. El hombre miró a Teo, a Mirea, a Alexio, y luego a Inés, que mantenía esa expresión de pariente impecable. El mundo ama las máscaras limpias. Usted dígame, ¿a quién le cree la gente primero? ¿Al que tiembla de verdad o al que llora con elegancia? Señor Valdés, dijo la mujer y en su tono ya había decisión. Por protocolo debemos resguardar al menor mientras se aclara el origen de estos accesos. Es temporal. Temporal. La palabra más cruel cuando se habla de un niño. Mirea se quedó sin color. Teo apretó su manga como si se aferrara a la última tabla en el mar. Alexio dio un paso al frente, instintivo, y en ese paso sintió el filo del sistema. Si se movía de más, lo pintarían como agresivo. Si se quedaba quieto, lo pintarían como culpable. El abogado intervino. Mi cliente no se niega, pero exige que todo quede documentado y que la familiar solicitante se someta a verificación de conflicto de interés. Hay evidencia de manipulación de seguridad. Inés inclinó la cabeza, ofendida con gracia. ¿Conflicto? Yo solo amo a Teo. Teo, como si entendiera la mentira, giró el rostro y se escondió en el cuello de Mirea. Ese gesto fue un puñal silencioso. Inés lo vio. Sus ojos, por un instante, se endurecieron, y luego volvió la sonrisa. El hombre de la carpeta se acercó a Mirea. «¿Usted, por qué no reportó esto antes?», preguntó. Y esa pregunta, dicha así, convertía a la víctima en sospechosa. Ahí Alexio sintió un golpe interno, porque por primera vez la duda quiso colarse como humo. ¿Y si el silencio de Mirea había sido usado contra él, sin que ella lo supiera? Mirea bajó la mirada, tembló, y su voz salió rota. Porque no me iban a creer. Esa frase, usted lo sabe, suena culpable cuando la escucha quien no conoce el miedo. Los funcionarios tomaron a Teo con cuidado, pero el niño se aferró a la ropa de Mirea con una fuerza desesperada y soltó por fin un sonido. No un llanto abierto, sino un quejido ahogado, como si llorar estuviera prohibido. Alexio extendió un dedo y Teo lo agarró con sus dedos pequeños, apretando como si ese dedo fuera una promesa escrita en piel. Alexio tragó saliva. La voz le salió baja, firme, para que el niño la sintiera más que oírla. «Vuelves conmigo, te lo juro». Inés observó esa escena con una quietud casi feliz, como quien ve cerrarse una puerta a su favor. Y entonces el teléfono de Alexio vibró de nuevo. No era una llamada, era una alerta bancaria, esta vez más cruel. Acceso restringido, cuentas corporativas en revisión por solicitud de apoderado. Apoderado. Alexio parpadeó una sola vez. Entendió el golpe completo. No solo buscaban asustarlo, buscaban dejarlo sin manos, sin recursos, sin voz. El abogado miró la alerta y palideció. Alguien presentó poder. Hoy. Alexio levantó la vista y encontró los ojos de Inés. Ella no dijo nada, solo movió los labios, sin sonido, como si rezara una palabra. Mío. Y justo cuando Teo era llevado hacia la puerta, el especialista de ciberseguridad envió otro mensaje, una línea final que cambió el aire. En la ruta de pagos aparece firma de autorización, Inés Valdés, y un próximo evento, audiencia urgente. Alexio sintió el vacío en el pecho, ese udar seco de impotencia. Luego cerró los dedos en puño, no para golpear, sino para decidir. Porque si Inés ya había ganado la mañana, la noche iba a ser su terreno. Cuando la puerta se cerró y los pasos se alejaron con Teo, la casa quedó enorme, pero vacía de lo único que la hacía hogar. Alexio se quedó mirando el espacio donde el niño le había apretado el dedo. Ese calor pequeño ya no estaba. Y el silencio, ahora, no era un descanso. Era una burla. Mirea se dobló en el suelo como si le hubieran quitado el aire. No gritó. Solo tembló, con los labios apretados para que el miedo no saliera en voz alta. Alexio se agachó a su lado y le pasó una mano por el hombro, firme, humana. «Respira», le dijo.
no está sola. Y lo decía en serio, aunque por dentro sintiera la misma soledad que usted sentiría si le arrancaran a un hijo con papeles y sonrisas. Afuera, Inés cruzó el jardín despacio, impecable. Antes de subir a su auto, giró la cabeza hacia la cámara, como si supiera exactamente dónde mirar. Su sonrisa fue suave, casi compasiva. Y esa compasión falsa fue lo que más dolió. Alexio entró al despacho y llamó al banco. La voz automática sonó amable, como siempre, pero la frase que siguió fue una pared. Por seguridad, su acceso ha sido restringido. Contacte a su representante. Alexio contactó. La respuesta fue peor. Existe un poder vigente presentado hoy. Debemos cumplir. Un poder, no una orden judicial. Un poder firmado, activado, aprovechado. Ahí vino el udar, el golpe seco que vacía el pecho. Porque no solo habían tocado su casa, habían tocado su nombre. Entonces cometió su primer error caro. Llamó a un director de confianza dentro de la empresa, buscando respaldo inmediato. La respuesta fue titubeante, fría, llena de formalidades. Alexio, hay auditoría en curso, no puedo intervenir. Colgó y el silencio le dijo la verdad. El enemigo estaba adentro también. No solo en la alarma, en los escritorios, en los correos, en los leales comprados. Usted, si estuviera en su lugar, ¿a quién le confiaría el próximo paso? ¿En quién se puede creer cuando el sistema te mira como sospechoso? Escriba una palabra en comentarios. Evidencia. Porque desde aquí, todo depende de eso. Alexio abrió el archivo del panel de alarma otra vez. Esta vez no buscó el código maestro. Buscó lo que nadie mira, las acciones de administrador, y encontró una línea escondida entre registros. Borrado remoto, configuración, servicio nocturno. La casa tenía una mano invisible capaz de limpiar huellas en segundos. Era una red, no un incidente. Volvió con Mirea. Le preparó té con manos estables, como si el ritual pudiera sostener lo que se caía. Ahora me cuentas todo, dijo, sin miedo a sonar loca. Cada sonido es un ladrillo. Mirea respiró temblando y habló por fin, con detalles que cortaban. El doble clic exacto del teclado, la puerta de servicio abriéndose sin fuerza, el perfume dulce que no pertenecía a la casa, y un sonido mínimo de metal, como pulsera fina chocando con un marco. No vi la cara, susurró. Pero escuché una voz bajita, de mujer, que dijo, tranquila, es protocolo. Mirea se tapó la boca al repetirlo, como si esa frase aún pudiera castigarla. Alexio no discutió. Escribió. Hora estimada, ubicación, palabras exactas. Protocolo era el hilo. Esa misma tarde, sin anuncios, activó el giro de estrategia. No más perseguir sombras. Empezó a construir una trampa limpia. Llamó a un auditor independiente, luego a un notario, luego a su abogado. Quiero cadena técnica y financiera completa, pidió. Accesos, contratos, pagos, proveedores, todo con acta. El especialista de ciberseguridad envió otra actualización. El USB no solo tenía rutas de pagos. Tenía un borrador de contrato con la empresa de alarmas, firmado digitalmente, y un nombre de contacto interno. Responsable de cuenta, M. Echeverría. Un eslabón con cuerpo, con oficina, con reloj. Alexio cerró los ojos un segundo, no para rendirse, para afilarse. Luego miró a Mirea. Hoy firmas declaración ante notario, dijo. Te protejo. Y mañana vamos a obligarlos a cometer un error. En ese instante, el teléfono vibró con un mensaje sin saludo, de un número guardado con un nombre que parecía elegante hasta cuando amenaza. Inés, mañana 8 de la mañana, audiencia urgente. Lleva lo que tengas. O acostúmbrate a ver a Teo por visitas. Alexio apretó la linterna en el bolsillo, como si fuera un corazón de metal. Levantó la mirada y en sus ojos ya no había sorpresa. Había cuenta regresiva. Esa noche, la casa de Alexio dejó de ser una casa. Se volvió una escena de investigación, pero no con cintas amarillas ni policías haciendo ruido. Con silencio, con método, con esa paciencia fría que solo tiene alguien que sabe que el escándalo alimenta al enemigo. El notario llegó sin luces encendidas afuera, como quien entra a una iglesia a cerrar un juramento. Traía un maletín oscuro y una expresión seria. El auditor independiente llegó después, con una laptop y una mirada que no se deja seducir por mármol. En el comedor, la mesa larga se llenó de papeles, capturas, reportes de acceso y ese sobre blanco que había amanecido como amenaza. Mirea se sentó al borde de la silla. Tenía las manos juntas, los nudillos blancos. En el vacío donde debería estar Teo,
El aire pesaba más. Alexio le ofreció un vaso de agua. Ella lo aceptó como quien acepta un salvavidas. Solo diga lo que recuerda, le pidió el notario con voz neutra. Sin adornos, sin miedo a equivocarse. Mirea tragó saliva. Y habló. Con detalles tan específicos que sonaban a verdad incluso para quien quisiera dudar. Escuché el teclado. Doble clic. Pausa. Otro clic. Luego la puerta de servicio abrió sin chirrido. Olía a perfume dulce y a metal, como joya. Cuando dijo joya, le tembló la voz, como si esa palabra estuviera atada a una cara que no se atrevía a nombrar. Alexio la miró con firmeza y suavidad a la vez. Sigue. Teo estaba despierto, continuó ella. No lloró. Se me pegó. Y yo lo escondí debajo de la cama porque pensé que, si lo veían, se lo llevaban sin ruido. Se le quebró la voz. Y escuché una voz de mujer que dijo, tranquila, es protocolo. Protocolo. Otra vez. Una palabra limpia para un acto sucio. ¿Usted nota cómo el mal se disfraza de procedimiento? Si le da asco, dígame, ¿cuántas veces en la vida han usado la palabra protocolo para hacer daño sin sentirse culpables? El notario hizo firmar a Mirea. Luego firmó él. Sellos, fecha, acta. El papel, por fin, empezaba a hablar por ella. A medianoche, el especialista de ciberseguridad envió un paquete cifrado. Alexio lo abrió en un equipo aislado. El USB era un NAPA, archivos con nombres fríos, accesos, proveedores, rutas pago, control hogar. Y dentro, una lista de dispositivos autorizados para entrar al panel de alarma desde remoto. Uno de esos dispositivos tenía un alias que no era técnico, era humano, insultantemente humano. Inés dio un iPad. Alexio no sonrió, no celebró. Solo tomó el dato y lo clavó en la línea del tiempo. El auditor, sin levantar la voz, señaló algo peor. Aquí hay pagos recurrentes a proveedores fantasma, y mire esto. Giró la pantalla. Un contrato de mantenimiento de alarmas firmado digitalmente por alguien con poder en la empresa familiar, no por usted. Alexio sintió el estómago endurecerse. ¿Quién? El auditor amplió la firma digital. Un certificado. Un correo corporativo que Alexio conocía desde niño. Era como ver el apellido convertido en arma. El abogado, que había permanecido callado, habló por fin. Mañana en la audiencia, ella va a presentarse como víctima y a ti como riesgo. Tu mejor defensa no es gritar, es mostrar cadena, técnica y financiera, y algo más, demostrar motivo. Alexio miró el sobre blanco otra vez. El motivo es control, dijo. Quiere mis empresas y mi custodia. Quiere que yo parezca inestable. Quiere que Mirea parezca culpable. Y quiere que Teo sea la llave. En ese momento, como si el universo tuviera sentido del sarcasmo, la puerta de la casa emitió un clic. No el timbre, no golpes. El mismo clic de teclado, pero esta vez desde el panel de alarma. Como si alguien intentara entrar remoto, de nuevo, esa noche. Alexio levantó la mirada. Nadie habló. Mirea se quedó helada. El notario frunció el ceño. El auditor giró la laptop hacia el panel, listo para registrar. El especialista, conectado por llamada, susurró. Hay intento de acceso en vivo. La trampa se estaba activando sola. Alexio se acercó al panel y no lo bloqueó. Lo dejó. Observó la pantalla como se observa a un depredador detrás de un vidrio, sin pestañear. El sistema mostró servicio nocturno y una línea nueva. Solicitud de desbloqueo, autorización pendiente. Alexio miró al notario. Registre esto, dijo. El notario levantó su sello. El auditor empezó a grabar pantalla. El especialista dijo, si aceptan, entra. Si no, queda registro de intento. Alexio apretó los dedos. El corazón le golpeaba, pero su voz siguió tranquila. No acepto, murmuró. Quiero que se desesperen. Y justo entonces, el teléfono de Alexio vibró con una llamada entrante. No Inés, no número privado. Era el responsable de cuenta de la empresa de alarmas. M. Echeverría. El nombre M. Echeverría vibró en la pantalla como una grieta que se abre sola. Alexio no contestó de inmediato. Miró al notario, al auditor, al abogado y después a Mirea, que tenía los ojos clavados en el panel como si de ahí pudiera salir una mano. Altavoz, dijo Alexio. No fue una sugerencia, fue una decisión. Porque si el enemigo se movía en sombras, la luz tenía que ser colectiva. Contestó. Señor Valdés, dijo una voz masculina, demasiado correcta para ser inocente.
Le llamo por el servicio nocturno. Hay un intento de acceso que requiere autorización. Es un protocolo. Protocolo otra vez. La misma palabra limpia, la misma navaja escondida. Alexio habló con calma. ¿Desde cuándo mi hogar tiene servicio nocturno? Su tono no buscaba respuesta, buscaba registro. Hubo una pausa mínima, como un parpadeo. Desde que se implementó el plan de seguridad ampliado, lo firmó alguien con facultades. El auditor levantó la vista y el abogado apretó la mandíbula. Mirea tragó saliva. Nadie respiró fuerte. Hasta el reloj pareció caminar de puntillas. ¿Quién?, preguntó Alexio. La voz se volvió más cautelosa. No puedo compartir datos de clientes sin autorización. Alexio miró el panel, donde seguía encendida la solicitud de desbloqueo. Entonces no puedes pedirme autorización tampoco. Si no puedes decir quién te instruye, no existes. El silencio del otro lado duró un segundo demasiado largo, y ese segundo fue una confesión sin palabras. Alexio cambió el ángulo. Te hago una pregunta simple, Echeverría. ¿Quién tiene acceso remoto al panel de mi casa? Los administradores autorizados, contestó la voz ahora más rígida. Y ciertos proveedores en mantenimiento. ¿Y el usuario Inés-iPad? Soltó Alexio, directo, sin avisar. Ahí ocurrió el primer temblor real. No en la voz, pero sí en la respiración. Ese microcambio que el oído humano detecta cuando alguien miente. No tengo conocimiento de ese alias. El especialista de ciberseguridad, por la línea cifrada, susurró. Está mintiendo. El sistema registra alias locales. Alexio no lo dijo, solo siguió. Entonces te lo envío por correo con sello notarial, y mañana lo explicas ante un juez. La voz se endureció. No es necesario llegar a eso, señor Valdés. Entendamos algo. La situación es sensible. Hay un menor involucrado. No querrá que parezca que usted oculta información. El abogado dio un paso adelante y su voz cortó como papel. Está amenazando a mi cliente. Se está grabando. Identifíquese completo y proporcione su número de empleado. Se oyó un trago seco del otro lado. No estoy amenazando. Estoy advirtiendo por su bien. ¿Ve el cinismo? Por su bien es la frase favorita de quien ya eligió hacerte daño. Alexio se acercó al panel y sin tocarlo dijo. La solicitud de desbloqueo queda rechazada. Quiero que quede registro de intento, y quiero que quede registro de que usted lo gestionó. La voz se apresuró. Señor Valdés, si rechaza, el sistema puede activar medidas automáticas. Que active, cortó Alexio sin gritar. Eso es lo que quiero. El auditor comenzó a grabar la pantalla con mayor cuidado. El notario anotó la hora. El especialista dijo, en cuanto rechace, puedo extraer log forense con sello. Alexio presionó rechazar. La pantalla parpadeó. Luego mostró una línea nueva, roja. Bloqueo temporal, administrador. Mirea soltó un suspiro ahogado. ¿Qué significa eso?, preguntó y su voz sonó como un vidrio a punto de romperse. El especialista contestó, tenso. Significa que alguien con privilegios intenta bloquearte del sistema. Están escalando. Alexio sintió el golpe, pero no lo dejó subir a la cara. Echeverría, dijo al teléfono. Te acabo de dar una oportunidad de salir de esto. Del otro lado, la voz cambió. Menos profesional, más humana, más asustada. Señor, yo solo sigo instrucciones. ¿De quién?, insistió Alexio, suave, como quien sostiene una cuerda para que el otro no caiga. Hubo un silencio largo. Se escuchó un ruido de fondo, una puerta cerrándose, pasos rápidos, alguien hablando en voz baja. Y entonces, apenas, como un secreto que se escapa, Echeverría dijo. Ella está aquí, en la oficina. Me está mirando. El estómago de Alexio se apretó. ¿Inés? No hubo respuesta directa, solo un murmullo, como si alguien hubiera tomado el teléfono a la fuerza. Y una voz femenina, impecable, entrando en la llamada con una sonrisa audible. Alexio, siempre fuiste tan dramático con los botones. La casa entera se sintió más fría. Porque el enemigo ya no estaba en la puerta, estaba en la línea. La voz de Inés entró por el altavoz como un perfume que se vuelve gas, invisible, pero invade todo. Siempre fuiste tan dramático con los botones. Su tono era amable, casi familiar, y por eso mismo monstruoso. Porque hablaba de bloquear la seguridad de una casa con la misma ligereza con la que otros hablan del clima. Alexio no levantó la voz, no le dio ese alimento.
Se limitó a mirar al notario y al auditor como diciendo sin palabras: registren cada sílaba. «Buenas noches, Inés», dijo Alexio, aunque ya era madrugada. En su calma había acero. «Te escucho». «Qué formal», respondió ella con una risa pequeña. «Mira, no quiero pelear. Mañana tenemos una audiencia y lo último que necesito es que tú armes una novela con la alarma». Pausa. «Teo estará bien. Conmigo estará mejor. Más estable». Estable. Esa palabra en su boca sonaba a jaula recién pintada. Mirea se llevó una mano al pecho. El abogado apretó el bolígrafo. El auditor inclinó la cabeza atento. El notario mantuvo su sello listo, como quien sostiene una sentencia futura. Alexio habló despacio, midiendo cada palabra para que Inés no pudiera torcerla. «Si estás en la oficina de alarmas, significa que estás influyendo en un proveedor tercero para interferir con mi hogar». Inés suspiró, teatral. «Alexio, por favor. ¿Interferir? Yo estoy aquí porque tú eres imprudente. Tu casa tuvo intrusiones. Tu personal se esconde debajo de camas». Se oyó el golpe suave de una carpeta al cerrarse, como si ella disfrutara el sonido de evidencia. ¿Te imaginas lo que dirá un juez? Que no controlas ni tu propia puerta. Usted siente el frío, ¿verdad? Porque lo que Inés hace es simple y cruel. Convierte su propia agresión en tu culpa. Te rompe la ventana y luego te acusa de vivir en una casa peligrosa. Alexio no discutió el relato. Atacó el mecanismo. La intrusión ocurrió con código maestro, y tú acabas de admitir por contexto que estás presente en la cadena técnica. Inés rió más fuerte, como si la lógica fuera un chiste. Admitir. Qué verbo tan lindo. Tú siempre tan de empresa. Su tono bajó un grado. Escucha, si dejas de empujar, esto se resuelve. Retiro algunas cosas. Te doy visitas amplias. Mantienes la imagen. Yo mantengo el orden. El abogado se inclinó hacia el teléfono y su voz fue un filo cortés. Señora Valdés, está intentando negociar custodia sin autorización judicial. Se le informa que esta conversación está siendo registrada ante notario. Hubo una pausa. El aire se tensó. Y entonces Inés volvió, más suave todavía. Ay, abogado, me encantan los hombres que se creen importantes. La sonrisa se escuchaba en su voz. Igual, registre, todo lo que diga sonará a protección. Porque eso soy, protección. Alexio cerró los ojos un segundo. No por cansancio, por control. Luego abrió y miró a Mirea. Ella temblaba, pero en su mirada había una chispa. La decisión de no seguir callando. Alexio volvió al altavoz. Inés, una pregunta. ¿Por qué dejaste un USB en mi cocina? Silencio. Ese silencio fue la primera mancha real en la máscara. Porque no era una pregunta emocional, era una pregunta técnica. Y lo técnico no perdona. Inés recuperó la voz con rapidez, pero ya no sonaba tan juguetona. No sé de qué hablas. El especialista de ciberseguridad susurró por la línea. Presiónala con el alias. Alexio obedeció, frío. El USB contiene el alias Inés iPad y un proyecto llamado Control Hogar. ¿También lo niegas? Otra pausa. Se oyó un murmullo de fondo, como si alguien le susurrara a Inés. Y entonces, con un tono que por fin dejó ver el filo, Inés dijo: Alexio, si quieres guerra, la tendrás. Pero recuerda, las guerras se ganan con recursos. Y tú ahora no tienes acceso a los tuyos. El golpe fue directo al estómago, porque era verdad. Le habían restringido cuentas, le habían aislado. Y aún así, Alexio no se quebró. Entonces mañana, dijo él, yo iré sin dinero, pero con registros y con testigos. Inés soltó una risa corta. ¿Testigos? ¿La ama de llaves? Nadie le cree a una mujer que se esconde debajo de una cama. Y ahí, sin querer, se le escapó lo peor. Mirea sabe lo que pasa cuando habla. Mirea se quedó rígida. El abogado levantó la mirada. El notario, sin decir nada, selló una hoja con un golpe seco. Porque esa frase era amenaza. Y la amenaza, por fin, había salido de la boca correcta. Alexio sintió el pecho arder, pero su voz salió como hielo. Gracias, Inés. Acabas de darme lo que necesitaba. Del otro lado, Inés se quedó en silencio, y luego colgó. La casa quedó quieta, pero ya no era un silencio de miedo, era un silencio de preparación.
y en la pantalla del especialista apareció una última alerta, inmediata, como una daga. Acceso remoto activado. Están intentando borrar logs, ahora. Están intentando borrar logs, ahora. La frase del especialista cayó como plomo. El aire en el comedor se volvió más denso, como si alguien hubiera apagado el oxígeno. Alexio no se movió con prisa, se movió con disciplina. Esa era su diferencia. Otros corren, él encierra. Captura forense inmediata, ordenó al especialista con voz baja. Antes y después, con sello. El auditor ya estaba grabando pantalla. El notario tenía la mano sobre el sello, listo para convertir segundos en evidencia. Mireia apretó el vaso de agua hasta que el plástico crujió. Y ese crujido fue el único sonido humano en una casa donde el enemigo se movía con teclas. En el panel de alarma, la pantalla parpadeó. Se apagó un instante, luego encendió con un mensaje que parecía inocente, casi de servicio. Actualización en curso. Alexio sonrió por dentro, no por alegría, sino por confirmación. Nadie actualiza un sistema a las 2 de la madrugada sin intención. Es un borrado disfrazado, susurró el especialista. Quieren limpiar huellas antes de la audiencia. ¿Ve lo que hacen? No solo te atacan, te roban la memoria. Te dejan sin pasado para que el juez solo vea tu cara cansada y la sonrisa fresca de la villana. Alexio tomó la laptop aislada y abrió el paquete del USB otra vez. Buscó una carpeta llamada Backups. Había un archivo con fecha de la semana anterior, uno más reciente, de la noche, y un tercero, creado hace minutos, como si alguien hubiera intentado copiar antes de borrar. Alexio lo señaló al auditor. Eso, imprime, guarda, duplica. El abogado levantó la mano. Ojo, mañana Inés vendrá con un relato listo. Necesitamos una línea clara. Ella no solo se preocupó, ella orquestó. Mireia tragó saliva. ¿Y si mañana me miran como culpable? Preguntó, y esa pregunta salió con el temblor de alguien que nunca tuvo el lujo de ser creída. Alexio la miró con una firmeza tranquila. Mañana no vas a convencer con lágrimas, vas a convencer con detalles. Tomó una hoja y escribió 3 columnas. Sonido, olor, objeto. Tú viste lo que otros no ven. Eso es poder. Mireia bajó la mirada a la hoja. Sus manos seguían temblando, pero sus ojos empezaron a enfocarse. Como si por primera vez el miedo se transformara en algo útil. El especialista interrumpió. Ya, acaban de cambiar permisos. Están intentando bloquearte como administrador principal. El panel mostró otra línea. Usuario principal, suspendido temporalmente. Alexio sintió el golpe en el pecho, pero mantuvo la cara limpia. El enemigo quería verlo reaccionar. No lo logró. Perfecto, dijo Alexio. Que quede. Miró al notario. Selle hora exacta. El notario estampó. El sonido del sello fue como un martillazo. No de juez todavía, pero de destino. Afuera, un auto pasó despacio por la calle. Los faros se deslizaron por las paredes como dedos buscando cerraduras. Mireia se encogió. Alexio no se movió hacia la ventana. Sabía lo que era. Vigilancia, presencia, recordatorio. En el teléfono de Alexio apareció un correo nuevo, enviado desde una dirección corporativa que él reconocía. Asunto, reunión de emergencia, junta. Hora, 7:30 am. Lugar, sala principal del holding. El auditor frunció el ceño. Eso es antes de la audiencia. El abogado lo entendió al instante. Te van a quitar el piso. Si mañana llegas a la audiencia sin control corporativo, ella dirá, ni su propia empresa confía en él. Alexio respiró lento. La trampa de Inés era una pinza. Por un lado, Teo. Por el otro, sus recursos y reputación. Quería que él eligiera cuál perder. Alexio cerró la laptop y miró al equipo. Mañana vamos a hacer ambas cosas, dijo. Junta y audiencia, pero no como reaccionando, como obligándolos a cometer un error en 2 escenarios. El especialista envió un último archivo, un registro parcial que lograron capturar antes del borrado. En ese registro había un detalle que quemaba. Un acceso remoto desde una IP vinculada a la oficina de la empresa de alarmas, y un segundo acceso, paralelo, desde la red interna del holding familiar. 2 frentes, 2 manos. Alexio levantó la vista. No es solo Inés, murmuró. Tiene a alguien adentro de mi empresa. Mireia se quedó helada. ¿Quién?, susurró. Alexio no respondió con nombre. Aún no. Se acercó a la ventana y por primera vez en toda la noche dejó que el cansancio le tocara el rostro un segundo. Luego volvió a enderezarse.
porque a las 7:30, en esa sala, alguien iba a mirarlo a los ojos y fingir lealtad. Y Alexio ya sabía exactamente qué pregunta hacer para que esa máscara se rompiera. A las 7:30 de la mañana, la sala principal del holding olía a café caro y a nervios baratos. Pantallas encendidas, carpetas impecables, trajes que parecían armaduras. Y en el centro, una mesa larga donde la palabra familia se usaba como llave maestra. Alexio entró sin prisa, con el abogado a un costado y una carpeta delgada en la mano. Nada de discursos, nada de teatralidad. Su calma era un arma silenciosa. Los directores lo miraron como se mira a alguien que está a punto de caer, y algunos ya parecían tener decidido empujarlo. Inés estaba ahí, por videollamada, sentada en un despacho luminoso. Cabello perfecto, sonrisa de prensa. Ella no estaba preocupada, estaba instalada. «Buenos días», dijo el presidente del directorio sin calidez. «La situación es delicada. Hay una audiencia de custodia hoy. Hay movimiento en bancos. Hay riesgos reputacionales». Reputacionales, la palabra favorita de los cobardes. Inés habló con voz suave, como si cada sílaba fuera miel. «Yo no quiero esto, pero me veo obligada a proteger el patrimonio y al niño». El énfasis en «el niño» fue un golpe bajo y elegante. Alexio está emocionalmente comprometido. No duerme, reacciona, toma decisiones impulsivas. Alexio sintió el vacío en el pecho. Ese «no puede ser» que usted siente cuando alguien describe tu dolor como defecto. Pero no contestó con emoción, contestó con estructura. «Puedo presentar registros de accesos ilegítimos a mi hogar y contratos con proveedores fantasma vinculados a un plan llamado Control Hogar». El presidente del directorio levantó una mano. «Eso lo verá en tribunales. Aquí hablamos de gobernanza. Por seguridad, se propone suspender temporalmente su firma en cuentas corporativas y delegar funciones en un apoderado». Alexio parpadeó una sola vez. Entendió. La pinza se cerraba. Si perdía la firma, perdía capacidad de defensa, porque hasta pagar peritos y auditorías requiere firma, y ellos lo sabían. El abogado intervino. «Esto es una medida extrema sin debido proceso interno. Exijo que conste la solicitud de conflicto de interés de la señora Valdés». Inés sonrió. «¿Conflicto? Yo solo estoy ayudando. Siempre he manejado activos familiares». Y luego, con la delicadeza de una cuchilla, añadió: «Además, hay reportes sobre el personal doméstico. Se esconden con el niño debajo de camas. ¿Qué clase de entorno es ese?». Alexio apretó la carpeta. Su mente vio a Teo temblando, silencioso, y sintió la rabia subir como fuego, pero la contuvo. Porque la rabia era justo lo que Inés quería que todos vieran. El presidente del directorio miró una pantalla. «Señor Valdés, el banco ya restringió accesos. La continuidad debe garantizarse. Votaremos». Votaremos. Un verbo que puede arrancarte el futuro sin tocarte. Alexio miró alrededor. Algunos directores evitaban su mirada. Otros la sostenían con frialdad. Uno de ellos, el director financiero, tenía un tic en la comisura de los labios. Un gesto mínimo. Un miedo escondido. Alexio lo notó. Guardó el dato. «Antes de votar», dijo Alexio, «solo una pregunta. ¿Quién solicitó al banco la revisión y con qué documento?». Fue directo, técnico, incómodo. El presidente del directorio no respondió de inmediato. Miró al asesor legal interno, que carraspeó. «Se recibió un poder, presentado por la señora Valdés como apoderada auxiliar, según estatutos». Inés levantó las cejas, como si todo fuera transparente. «Es legal, es prudente». Alexio sintió un golpe sordo. La legalidad se había convertido en disfraz de un asalto. Y lo peor llegó después. «Por mayoría», anunció el presidente, «se aprueba la suspensión temporal de facultades operativas del señor Valdés hasta nuevo aviso. El apoderado designado será Inés Valdés». La sala se llenó de un silencio pesado. Alexio escuchó su propio corazón, pero no se movió. Había perdido el suelo. Por unos segundos, usted habría pensado que todo terminó, que Inés ganó. Inés sonrió en pantalla con esa serenidad de quien cree que ya cerró el ataúd. «Alexio, por favor, hazlo fácil», piensa en Teo. Y entonces el abogado recibió una notificación urgente en su teléfono. La cara se le cambió. Miró a Alexio con una mezcla de alarma y rabia contenida. «Acaban de adelantar la audiencia», susurró. «En 20 minutos». Y Inés solicitó una orden de entrega inmediata del menor bajo su custodia provisional. Alexio sintió el vacío abrirse como un agujero en el pecho.
Junta perdida, firma perdida, tiempo perdido. Y en ese mismo instante, en la pantalla de la videollamada, Inés se acomodó el collar, sonrió más amplia y dijo con voz dulce para que todos escucharan: «Nos vemos en tribunales. Llevaré a Teo a casa». El trayecto al tribunal fue corto, pero se sintió como cruzar un desierto con la garganta seca. Alexio miraba por la ventana del auto y no veía calles, veía escenarios. Cada semáforo era un segundo que Inés podía usar para sellar un papel más. Cada bocina era un recordatorio de que el mundo seguía girando mientras a él le arrancaban el centro. El abogado le hablaba, rápido, preciso. Han movido la audiencia a sala reducida. Habrá representante del banco. Y hay un responsable de la empresa de alarmas citado a último momento. Alexio no respondió con palabras, solo asentía. Su calma era tensa, como una cuerda que no se rompe. Todavía. Al entrar al edificio, el aire olía a desinfectante y a ansiedad. Pasillos fríos, sillas de metal, gente con carpetas apretadas como si fueran escudos. Mireia llegó detrás, con la cara pálida y el cuerpo rígido. Sus manos temblaban, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Tenían algo nuevo, determinación con miedo. Y esa mezcla, créame, es más fuerte que la valentía limpia. En la sala, Inés ya estaba instalada. Traje claro, peinado perfecto. Un gesto de compasión ensayada para cada persona que la miraba. A su lado, un asesor legal, y más allá, un hombre con credencial de banco y un maletín. También había un representante de la empresa de alarmas, sentado con hombros hundidos, como quien se arrepiente tarde. Inés se levantó al ver a Alexio. Sonrió como si el juicio fuera una reunión de familia. Y entonces apareció Teo. No lo traían en brazos de Inés, lo traía una asistente, una mujer neutral, pero Teo iba con los ojos grandes, apagados, pegado a un muñeco que Alexio nunca había visto. Un muñeco nuevo. Un objeto que no consuela, marca territorio. Teo vio a Alexio y estiró los brazos un instante. Luego se detuvo, como si una voz le hubiera enseñado otra vez. No te delates. El niño miró hacia Inés y bajó la mano. Ese gesto fue un cuchillo sin sangre. ¿Usted lo siente? Esa presión en el pecho cuando la inocencia aprende a esconderse. Inés habló primero, con voz suave, llorosa, perfecta. Yo solo quiero estabilidad. Mi hermano está alterado. Cree que todos lo persiguen. Se obsesionó con accesos y conspiraciones. Y en su casa, el personal se esconde con el niño bajo la cama. Eso no es seguridad. Eso es trauma. Alexio miró al juez con serenidad. No reaccionó a la provocación. Pero el juez miró a Teo, y luego a Mireia, y la palabra trauma quedó flotando como un veneno que podría pegarse a cualquiera. El representante del banco habló, formal. Hemos restringido operaciones por solicitud de apoderado y por señales de riesgo reputacional. Inés asintió, como si todo fuera procedimiento. Yo asumí por responsabilidad. El juez pidió brevedad. Hoy definimos medidas provisionales, no un juicio completo. Provisional. Otra palabra cruel. Por un momento, de verdad pareció que Inés había ganado. Alexio estaba sin firma, con la empresa en su contra, con la casa comprometida, con un niño que no podía explicar nada. ¿Y Mireia? Mireia era el blanco perfecto, humilde, temblorosa, fácil de desacreditar. El asesor de Inés se levantó y con un gesto elegante presentó un documento. Solicitamos custodia provisional para la tía, dada la inestabilidad del padre y el riesgo en el hogar. Inés bajó la mirada, como si le doliera hacer esto, pero su boca sonreía por dentro. El juez miró a Alexio. ¿Qué ofrece usted, señor Valdés, que garantice seguridad inmediata? Alexio sintió el vacío. Ese momento donde el mundo te exige una promesa y tú no tienes el papel correcto en la mano, porque te lo quitaron. El abogado apretó los labios. Mireia tragó saliva. Teo apretó el muñeco nuevo con fuerza. Y entonces, justo cuando el juez parecía inclinarse hacia la estabilidad de Inés, sonó un sonido pequeño en la sala. El chasquido de una bolsa de plástico en manos de alguien atrás. Teo se estremeció. Se encogió y señaló, con el dedo tembloroso, hacia el hombre de la empresa de alarmas. No dijo nada, pero su cuerpo dijo todo. El hombre palideció. Inés giró la cabeza lentamente, como si el universo le hubiera tocado un hombro. Su sonrisa siguió, pero en sus ojos apareció, por primera vez, una sombra de duda. Porque el blindaje de su victoria tenía un punto ciego. Un niño que no miente, y un testigo que estaba a punto de romperse.
El dedo de Teo, tembloroso, apuntando al hombre de la empresa de alarmas, fue como una linterna en un cuarto oscuro. No ilumina todo, pero revela dónde está el movimiento. El juez lo notó. No podía no notarlo. Un niño de 2 años no señala por estrategia, señala por instinto. Inés se recompuso en una fracción de segundo. Su sonrisa volvió a la cara, pero sus ojos se endurecieron. Teo está confundido, dijo con dulzura apurada. Ha vivido noches difíciles. Cualquier sonido lo altera. Alexio no interrumpió. Dejó que Inés hablara, dejó que se estirara, porque la mejor trampa es la que el enemigo llena con su propia voz. El juez miró al hombre de la empresa de alarmas. Identifíquese. El hombre tragó saliva. Soy el responsable operativo asignado al domicilio Valdés. Sus manos estaban húmedas. La silla parecía demasiado pequeña para su culpa. El abogado de Alexio se levantó, sin teatralidad. Sacó una carpeta sellada. Señoría, con su permiso, presento evidencia técnica y financiera certificada por notario y auditor independiente. La frase sonó limpia, pesada, como una puerta que se cierra. Inés ladeó la cabeza, ofendida con gracia. No es momento para show de documentos. El juez levantó una mano. Sí es momento si afecta al menor. El abogado abrió la carpeta y colocó, en orden, como piezas de dominó, el acta notarial del testimonio de Mirea, los registros de accesos con código maestro, el intento de borrado remoto, la ruta de pagos a proveedores fantasma y, al final, la impresión del archivo del USB con el nombre del proyecto, Control Hogar. Usted pudo sentir el cambio en la sala. El aire dejó de ser solo ansiedad, se volvió atención, porque cuando los papeles hablan, las máscaras tiemblan. Inés sonrió, pero ya no era sonrisa, era un gesto congelado. Cualquiera puede imprimir cosas, dijo, rápida. Mi hermano tiene recursos. Alexio se levantó por primera vez, no para gritar, para poner su presencia como punto de equilibrio. Por eso traje tercero independiente, dijo, y miró al auditor. Explique. El auditor habló con voz sin emoción, precisamente por eso devastadora. Los pagos corresponden a una estructura de proveedores que no prestaron servicios reales. Se detectan conceptos repetidos de servicio nocturno y contratos de mantenimiento inexistentes. Las autorizaciones digitales se vinculan a credenciales de la señora Inés Valdés. El representante del banco frunció el ceño. ¿Cómo dice? El abogado de Alexio mostró una captura, la alerta de apoderado activando restricciones y el documento de poder presentado. Señoría, pedimos que se verifique la cadena de custodia del poder y la legitimidad de su presentación. Se usó para limitar recursos del padre previo a audiencia. Inés abrió las manos, como si la atacaran injustamente. Yo actué por prudencia. El banco puede confirmar que todo fue legal. Legal no es sinónimo de limpio, dijo Alexio, y la frase cayó como piedra. El juez miró al hombre de la empresa de alarmas otra vez. ¿Hubo acceso remoto desde su oficina? El hombre parpadeó rápido, miró a Inés. Y ese microsegundo lo delató más que cualquier palabra. Teo volvió a tensarse al ver esa mirada, como si reconociera al depredador por el olor. La voz del juez se volvió más dura. ¡Responda! El hombre se desmoronó por dentro antes de hablar. Hubo solicitudes, murmuró. De alto nivel. Tragó saliva. No venían del señor Valdés. Inés se inclinó hacia adelante, con una sonrisa apretada. ¿Qué estás diciendo? Cuidado con tus palabras. Y ahí, el abogado de Alexio activó la pieza que habían guardado como gatillo. Levantó el teléfono y reprodujo un audio, con sello y hora, registrado ante notario. La llamada de la noche. La voz de Inés, clara, impecable, diciendo: nadie le cree a una mujer que se esconde debajo de una cama. Mirea sabe lo que pasa cuando habla. La sala se congeló. Mirea cerró los ojos, como si esa frase la golpeara otra vez. Teo, al escuchar la voz de Inés en altavoz, se encogió y volvió a esconderse, confirmando con su cuerpo lo que el audio decía. El juez miró a Inés. ¿Reconoce su voz? Inés sonrió, pero ya no había miel, había filo. Eso puede estar editado. El especialista de ciberseguridad, citado de urgencia, levantó una mano desde el fondo. Señoría, puedo certificar integridad. Hash verificado, no hay edición. El representante del banco cambió de postura. El asesor legal de Inés tragó saliva. El hombre de la empresa de alarmas bajó la cabeza. Inés sintió por primera vez que el suelo se movía. Y aún así, intentó lo último. Se levantó y dijo, con voz alta y controlada:
Alexio está obsesionado. Está manipulando a todos, incluso al niño. Teo, ven conmigo. Teo no se movió. No porque odiara, porque temía. Y ese miedo, a plena luz, fue la grieta final en la máscara perfecta. Pero todavía faltaba el golpe definitivo, la cadena financiera completa que Alexio estaba a punto de poner sobre la mesa. El tribunal ya no era una sala fría, era un lugar donde la verdad empezaba a tomar temperatura. La voz de Inés, reproducida con sello notarial, seguía flotando en el aire como un perfume que se volvió humo tóxico. Y lo más devastador no era la frase, era el efecto. Teo encogido, escondiendo la cara, reaccionando a esa voz como si fuera una puerta que se abre de noche. El juez miró al niño, luego a Inés y luego a Alexio. «Señor Valdés», dijo, «usted afirmó una cadena financiera. Preséntela». Alexio no se levantó con drama. Se puso de pie con esa calma peligrosa de quien ya tiene el tablero mapeado. «Señoría», dijo, «yo no acuso con emociones, presento con hechos». Giró hacia el auditor. «Por favor». El auditor abrió un informe. Hojas con tablas, fechas, conceptos repetidos como gotas que juntas forman una inundación. Servicio nocturno, mantenimiento especial, actualización de protocolo, proveedores con direcciones que eran apartados postales, números que se repetían como huellas, y al final, una ruta clara. El dinero salía de cuentas corporativas, pasaba por empresas fantasma y regresaba disfrazado como servicios a una cuenta de consultoría vinculada al entorno de Inés. El representante del banco se inclinó hacia adelante, serio. ¿Esa cuenta está identificada? El auditor asintió. Sí, se solicitaron datos por vía formal. Está asociada a un beneficiario final con vínculo familiar y a un apoderado designado por la misma persona que presentó el poder. Inés soltó una risa corta, seca. Eso es absurdo. Yo no necesito dinero. Alexio la miró y la frase le salió baja, firme, como una sentencia moral. Esto no era dinero, era control. Usted sabe que esa es la verdad, ¿verdad? Hay gente que no roba por hambre, roba por dominio, y cuando el dominio se llama familia, duele el doble. Y el abogado de Alexio colocó otra pieza, el acta notarial del intento de borrado de logs, la certificación del especialista de ciberseguridad y el documento del poder presentado al banco con hora y ubicación. Señoría, dijo, esto muestra coordinación, interferencia en seguridad del hogar, manipulación de recursos corporativos y presión indirecta sobre el personal doméstico para silenciarlo. El juez miró al hombre de la empresa de alarmas. ¿Quién autorizó el servicio nocturno? El hombre tragó saliva. Miró a Inés, pero ya no encontró una sonrisa que lo protegiera. Encontró un ojo frío que exigía lealtad, y ahí se quebró. La señora Valdés, murmuró. Ella pagó, ella ordenó. Dijo que era para proteger al niño y para tener registros por si Alexio se resistía. Inés se levantó de golpe. Por primera vez su elegancia se descompuso. «¡Estás mintiendo para salvarte!» El juez golpeó la mesa. «¡Orden!» y miró a Inés con una dureza que la obligó a tragar su propia furia. «Señora Valdés, su conducta y los indicios presentados ameritan medidas inmediatas». Alexio no celebró, no sonrió. Su mirada buscó a Teo. El niño seguía con el muñeco nuevo apretado, pero al ver a su padre, estiró la mano, esta vez sin esconderse. Un gesto pequeño, un retorno a la luz. «Se dispone», dijo el juez, «custodia provisional inmediata al padre, supervisión restringida para la tía y apertura de investigación por presunta manipulación de sistemas de seguridad, fraude documental y abuso de poder en entorno corporativo». Miró al representante del banco. «Se ordena auditoría interna con auditor independiente y bloqueo preventivo de movimientos no autorizados». Inés quedó inmóvil. La máscara se le cayó sin ruido. No quedó monstruo visible, quedó algo peor. Una mujer que, al perder control, se vacía de belleza. Mirea, al escuchar custodia al padre, soltó un sollozo que llevaba semanas tragándose. Teo giró la cabeza hacia ella, y como si por fin el mundo fuera seguro para un gesto tierno, extendió su manito y tocó su manga. No para aferrarse por miedo, para agradecer. Más tarde, en la salida del tribunal, Alexio tomó a Teo en brazos. El niño enterró la cara en su cuello y respiró, largo, como quien por fin puede llorar por dentro sin peligro.
Alexio miró a Mirea. «Te quedas con nosotros», dijo. «No como empleada, como parte de la verdad que nos salvó». Pasaron semanas. La casa cambió de piel. Panel nuevo, códigos nuevos, puertas que ya no obedecían a fantasmas. Y aún así, Alexio mantuvo una linterna en el cajón. No por paranoia, por memoria. Porque hay noches que te enseñan que el peligro no siempre rompe ventanas. A veces firma papeles. Teo, con el tiempo, dejó de sobresaltarse con el timbre. Volvió a reír con sonidos simples. Y Mirea, cada vez que lo veía correr por el pasillo, apretaba una tela entre los dedos. La manga de una camisa vieja, la misma que él había aferrado bajo la cama. No como símbolo de miedo, como símbolo de resistencia. Y aquí viene la parte que quiero que se quede con usted. El poder verdadero no es controlar a otros. Es proteger sin aplastar. Es escuchar al que tiembla. Es creerle al que no tiene voz. Si alguna vez usted vio una injusticia y se quedó callado por miedo a que no le crean, recuerde a Mirea. Y recuerde a Teo, que sin palabras señaló la verdad con un dedo tembloroso. Porque la justicia, a veces, no llega con gritos. Llega con registros, con paciencia y con una linterna encendida en la oscuridad correcta.